Vamos pues entonces con la materia el mundo del Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento. Y entonces vamos a ver tres cosas. Vamos a ver, Dios le bendiga, la naturaleza en que se movían las personas en el Antiguo Testamento, la cultura y vamos a ver también las personas. Tres cosas, ¿no? ¿Por qué hablamos de la naturaleza? Tenemos, por ejemplo, solamente aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador tenemos nuestros propios climas, ¿sí o no? ¿Cuántos climas tenemos aquí? Frío, 12. A ver, caluroso, el frío, sí se dice, ¿no? Invierno y verano. ¿Ya? Pero imagínese en Perú hay el otoño, aquí no hay otoño. Perú. ¿Ah? En otoño, ¿cómo se sabe que es otoño? Yo no tengo idea. Es otro tipo de clima el otoño. Nosotros no tenemos otoño. Solamente nosotros pasamos de verano a invierno directamente, pero no tenemos otoño. No. El otoño generalmente tienen algunos países donde hace frío, que pasan de calor a frío. Y ese espacio es llamado el otoño, porque es un espacio donde no hace ni mucho calor ni mucho frío, sino que está trasladándose al frío prácticamente. Por eso le llaman otoño. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, pues también había sus climas. Una de las cosas por las cuales los países hoy quieren las tierras de Israel es justamente por su clima. Porque si nosotros vemos en la parte del desierto del Sinaí, es un clima extremadamente seco y caluroso. Imagínense usted que hay personas ya acostumbradas a vivir en esos climas. Y hay niños que nacen en esas tierras. Ya viven, ya es su costumbre vivir en esos lugares y se alimentan con lo que hay en esos lugares. ¿Ya? Pero como Dios ha creado un mundo maravilloso, aunque a nosotros nos parezca algo feo, ¿no? Un clima seco, desértico, y uno acá ve árboles, plantas y tanta cosa más. Aunque a usted le parezca mentira, esas personas también se deleitan con paisajes maravillosos. Cuando amanece, los colores en el desierto cambian. Azulados, blanquecinos, celestes, rosaditos, y se ve un juego de colores bonitos en las arenas. ¿Ya? A veces ven también en la arena, en el desierto, también se sabe ver nieve. No en abundancia, pero en pocas cantidades. Y esa nieve se ve como cuando usted echa espuma sobre las montañas, ¿no? Se ve, ¿no? Porciones de nieve, porciones de nieve. Otra cosa, otra cualidad más del desierto muy maravillosa es la noche. Cuando usted sale en la noche en el desierto, parece que estuviera en el espacio, porque el cielo es despejado y se ven las estrellas, parece que usted pudiera coger las estrellas con su mano. Se ven cerquita las estrellas. Si no camina con cuidado, se da un frentazo en una de las estrellas. No. Pero se ve bien bonito, se ve algo maravilloso. Por eso es que en los desiertos, como en el desierto de Chile, es donde Estados Unidos lleva a sus astronautas a hacer prácticas de caminatas en la luna y cosas así, por el clima que hay allá y también porque la noche es parecida a la noche que ellos van a ver allá en la luna. ¿Ya?
es parecida, por eso ellos lo llevan allá. Y también en los desiertos de Estados Unidos también saben hacer ciertas prácticas de la NASA, ¿no? Los astronautas por lo mismo, ¿ya? Entonces imagínense, Israel está aquí, está como especie de un cinturón. Veamos, por ejemplo, como que tenemos un cono y de aquí empieza otro cono. Entonces, en esa punta donde se unen los dos conos, ahí está Israel, en ese pedacito, donde obligadamente los de acá tienen que pasar por ahí y los de acá tienen que pasar por ahí. ¿Ya? Esa especie de cono que usted dice como un globo de arena, ¿no? Más o menos así. Parecido a él. Parecido. ¿Por qué no se desvían por otros caminos? Porque caminar fuera de Israel, por otros lados, son valles, desiertos, o sea, son muchos lugares muy peligrosos y difíciles de transitar. Y Dios fue sabio en colocar a Israel como una nación donde obligadamente todo el que viaja, por ejemplo, de Egipto, de África, a Europa, tiene que pasar obligadamente por Israel. ¿Amén? Y los que vienen de Europa, del Asia, para visitar Egipto por tierra, no por avión, sino por tierra, igualmente obligadamente tienen que pasar por Israel, atravesar Israel para llegar a Egipto, al África. Por eso es que antiguamente, cuando la gente viajaba, tenía que obligadamente hacer paradas en Israel y buscar lo que nosotros llamamos hoteles, ¿no? Para pasar la noche, comer, descansar y de ahí seguir su viaje. Pero en el momento que ellos ahí pasaban la noche, iban a comer, a descansar, a veces se topaban con ciertas fiestas judías, ¿no? Fiesta de las enramadas, o veían alguna fiesta judía bien animada, y eso a los extraños, a los extranjeros, les causaba algo de curiosidad y querían saber qué estaban haciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no que cuando va a otro país y ve algo extraño y bonito, y usted dice, ¿y esto qué será, no? Y empieza a investigar, bueno, ¿y de qué se trata, no? ¿Por qué tiran esas cosas al aire, no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Le causa extrañeza y empieza usted a investigar por qué. Entonces, muchos extranjeros, al investigar y a ver las fiestas, las costumbres, a ver los sacerdotes vestidos totalmente de blanco, un lino que brillaba con el sol, parecía que espejo, esa tela espejo parecía. El lino cuando brilla en el sol parece espejo. Entonces veían a personas vestidas de blanco que brillaban con el sol. Entonces todo eso les atraía curiosidad y ellos empezaban a averiguar qué era la religión israelita, de qué se trataba, por qué hacían esto y otro. Y muchos de ellos incluso hasta compraban copias de la ley. La venta de la palabra de Dios también era un negocio. ¿Se acuerda usted de el que fue por el camino, un camino? Había un hombre que iba por un camino y se acercó un evangelista a hablar con él. Ese hombre era un eunuco. ¿Se acuerda usted quién era? ¿Ah? Que después él dijo, ¿me puedo bautizar? ¿Sí o no? ¿De dónde sacó lo que él estaba leyendo en sus manos? ¿Usted qué cree? ¿De dónde lo sacó? Era como un pergamino que tenía encontrado en lado. ¿Alguien se lo exigió? Como cuando uno da un tratado por ahí. No, por eso le estoy diciendo. En ese tiempo, muchos extranjeros compraban. ¿Ya? Bueno, no dice la Biblia que lo compró, no podemos asegurarlo. Solo sabemos que lo estaba leyendo. Ahí nos da una idea de que había copias eso. Había copias que circulaban. Pero antes de eso, escúcheme, antes de Cristo, los israelitas eran muy celosos de su palabra y no hacían eso. No vendían la copia de la palabra a nadie. Todo lo vemos ahora en los tiempos de Cristo, que ahora sí, en ese tiempo ya vendían la copia del Antiguo Testamento porque todavía no existía el Nuevo Testamento, o era llamado el libro de la ley de Moisés, o el libro de los profetas, ¿ya? Eso era lo que ellos vendían. Y también, claro, de eso ellos se hacían plata, ¿no? Vendiendo la palabra del Señor. Entonces,
La cultura influía en todos los aspectos a los extranjeros que viajaban por ahí, que eran obligadamente, tenían que coger ese camino, ¿ya? Por ejemplo, el alimento era otra cosa que tenían que ellos que afrontar. Si usted hubiera vivido en los tiempos de Cristo, ¿a quién le gusta el arroz bastante? Ya, imagínese usted que viaja a Israel en los tiempos de Cristo y usted pide un seco de pollo. ¿Usted cree que se lo iban a dar? ¿Ah? ¿O un arroz con menestra? Eso no existía ya. En esos tiempos, por esos sectores no existía el arroz. ¿Ya? Ni tampoco ciertas aves tampoco. No, ciertas aves digo, no existían. Escúcheme bien. Póngase aquí, atienda aquí ponga su mente. ¿Amén? Conéctese con la clase. Sí, concéntrese. Ya, podéis leer más. Ya. Entonces, ¿sí me debe entender? ¿Ya? No es verdad, pues. ¿Ya? Ya está como el Chavo del Ocho. ¿Ya? Entonces, la naturaleza influía mucho en las personas que venían de otro lugar donde hacía mucho calor y de repente se encontraban que en Israel estaba nevando y ellos les sorprendía, ¿no? Y decían, uy, acá nieva y yo estoy que me muero del frío y no sé qué hacer, ¿no? Estoy que me muero del frío, ¿sí o no? Era algo que les sorprendía. Otra cosa más, y por esta causa también las naciones se pelean a Israel, es porque ese pequeño territorio es más o menos casi parecido al Ecuador cuando me refiero a la tierra productiva. Aquí en el Ecuador hay muchas frutas y muchas cosas que se traen de otros países y la tierra las produce. Hay naciones que no tienen esa virtud, que llevan semillas de otras plantas y árboles y la tierra no las produce, no las germina, ya sea por el clima o por el tipo de tierra. Pero Israel, ese pedacito de nación, es una tierra tan bendita que ahí ellos producen de todo lo que plantan, no importa de qué país lo lleven. Imagínese usted, hasta dónde Dios ha bendecido a Israel. ¿Ven? Si ellos quieren sembrar arroz produce. Si imagínense que ahorita Israel es uno de los mayores productores de naranjas. Naranja no era un producto conocido por allá, era un producto más de Europa y de América, pero no tanto de la Asia, ¿ya? Era muy poco conocido. Y ahora imagínense que Israel es uno de los productores de naranjas, de uvas, las mejores uvas que hay por allá. Me contaba un amigo que hace años en la universidad, hace años, él tuvo la oportunidad de ir a Israel y fue a un hotel. Y como él tenía más o menos dinero, me conversaba, que le dice allá al del hotel, ahí en el comedor, que le traiga la comida más, la más carita, la más buena, la mejorcita que tenían. Y se dice que el mesero le llevó un platito así, donde había una porción de arroz, había una ensaladita, unos pedazos de zanahoria, había un pedazo de hígado, un vasito así de jugo de naranja, y dice que había 3 tiras de aguacate así. Pero ese aguacate dice que él podía ver los granos de arroz a través del aguacate, o sea que eran 3 tiras, pero bien finitas. Bueno, y como siempre la curiosidad de uno, ¿no? Dice que él al ver eso le dice al mesero, disculpen, me dice, pero no tienen aguacate, dice, más grueso, dice, pues. Y él dice el mesero, dice, mire, dice, usted pidió la comida más cara. Y lo que yo lo estoy poniendo en su mesa es lo más caro. El arroz, la ensalada, el aguacate, todo eso es lo más caro que hay aquí. ¿Ya? El pedazo de hígado es el plato más caro. Y el vasito de jugo de naranja. ¿Ya? Dice que era lo más caro. Pero hoy, mire, yo le hablo de años atrás.
Ahora, en estos tiempos Israel ya produce también aguacate. En ese tiempo no, pero ahora también produce aguacate y muchas frutas que se dan en otros lugares del mundo. Tiene que ver con la gracia divina, de que la tierra es fructífera, ¿no? Es una tierra bendita. Por eso es que, porque aquí no van a poner a sembrar choclo serrano y se seca la mata. No, porque aquí es la costa, ¿cómo va a haber el choclo serrano? Se resiente el choclo. Imagínate allá no importa donde sea, crece. Choclo serrano se resiente aquí que lo siembren, ¿no hay que decir? La inteligencia y también la inteligencia de ellos que ha permitido que hagan investigaciones científicas, ¿no? Y puedan hacer los cultivos. O sea, sí, porque hacerlos producir. ellos dicen que cavan el desierto. Sí, ellos cavan el desierto. Cavan el desierto, hacen unas zanjas enormes, gigantescas. No sé a qué cantidad de profundidad cavan, pero ellos cavan y por encima ponen como especie de plásticos para tapar, para que la humedad no se escape con el sol. Y ahí siembran. No sé qué sembrarán, pero siembran. ¿Ven? Y han hecho florecer el desierto. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque los mismos árboles y plantas atraen la lluvia. O sea, ya no hay necesidad de que bombardeen las nubes, o ya no hay necesidad de que ellos traigan agua del mar y tantas cosas más, porque la misma naturaleza, ¿no?, empieza a reaccionar, por lo que ya hay árboles y plantas, ¿no?, que producen vapores que atraen esas nubes cargadas de agua y empieza a llover. ¿Se da cuenta? Por eso es que en el desierto no llueve, muy rara vez llueve, porque en el desierto no hay plantas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Entonces, la cultura influía mucho, ¿no? Alimentos, también vestidos, la ropa. No todos se vestían de la misma forma, ¿sí o no? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Cuando ya que se estaba tratando de la alimentación, ¿y qué era lo que más comían entonces en el tiempo de Jesús? Bueno, lo que se menciona y también en la arqueología se ha descubierto, porque ellos tenían una alimentación en granos, también tenían, por ejemplo, hacían el pan con el trigo, pero no es el pan que nosotros conocemos, porque ellos hacían una harina como más gruesa. Nosotros hacemos aquí en la fábrica una harina refinada, bien finita. Ellos no, ellos hacían en sus molinos una harina más gruesita. Y claro, salía un pan que usted comía algo como cuando usted le pone al pan esos granitos y usted masca y ahí vienen esos granitos, sí. Eso, ya, mezclada en la harina, entonces te mascaba y sentía los pedacitos de trigo ahí todavía, duritos. Cambio, cuando se trataba de una harina más refinada, como habla la Biblia, harina más refinada, tenían que volverle a hacer otra molienda, y esa harina era más cara. Por eso es que el rico es el que cargaba la harina más refinada. O sea, nosotros, imagínense, somos ricos para ese tiempo. ¿Mm? No. Toda harina ahorita es refinada porque todo ahorita es industrial. Todo es industrial. Por eso es que también hace mucho daño al ser humano, porque al industrializar las cosas, para que nos alcance la harina, por ejemplo, lo saben mezclar con otras cosas. Con otras cosas para aumentar el peso también. Aumentan el peso de la harina y todo poder vender. O sea, eso es parte de la industria también, ¿no? Y por eso es que nos hace daño también. Como en la China, como todo es plástico. En la China he descubierto que ya es plástico. No, eso es falso, no se puede hacer así. Como todo es plástico, entonces sale comiendo. No, ve, escúcheme esto, para que usted lo sepa. El plástico es tan tóxico que si en verdad estuvieran haciendo algo plástico, ya se hubiera muerto un pocotón de gente. No es que eso se queda en los intestinos y ahí no sale. Y ahora poco, ya salió una señora con platos que algún tienen 3 polvos.
Acogida, primimos, ya estaba como Ah, no, eso también. una sola, pero ¿cómo le va a No, ella es la ignorancia, ¿sabe por qué? Porque el atún tiene fibra. Si usted coge el atún, un atún, lo fríe, así bien frito, y lo maja en el agua, va a ver que le queda pura hilachita. Usted se va a asustar y dice, me ha venido un atún del agua de algodón, ¿cómo es eso? No, el atún tiene pura fibra. Por eso es que usted al majar la carne del atún le va a quedar todas esas hilachas, son la fibra. Fibra. Pero una sopa, un sango de atún, no me queda pero ni la hilacha. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. ¿Quién entiende qué es este sango? ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, mis hermanos, ya les vuelvo a repetir, en la cultura también tenía que ver mucho la vestimenta que no era la misma de un pueblo con otro. ¿Amén? Habían pueblos que utilizaban unas vestimentas largas, bien abrigadas, habían otros que utilizaban unas vestimentas más holgadas, más finitas, como los romanos. Por eso es que los romanos, cuando usted ve las películas de los romanos en Israel y esas tierras, siempre se quejaban del calor. ¿Por qué? Porque ellos tenían por sus tierras la costumbre de usar ciertos vestidos de tielas bien finitas, y acá en Israel no era así. Acá en Israel se usaba bastante la lana, ¿sí o no? La lana, el lino, y como es tierra calurosa y también fría, entonces esa ropa de lana gruesa le servía tanto para el calor como para el frío. Y esas túnicas largotas, el propósito de la túnica que usted ve, como en la película de Jesucristo, esa sábana grandota que se ponía aquí, y uno dice, bueno, ¿y eso qué era adorno, no? Uno piensa que era adorno, ¿no? Que llevaba esa sábana largota aquí, ¿no? Envuelta. Pues sucede que eso era una costumbre de muchos en Israel, porque si les cogía la noche en la calle y tenían que dormir en el campo, esa túnica que ellos cargaban en el cuerpo, esa era su colchón y también era su sábana, las dos cosas. ¿Mm? Porque uno no se acostumbra, no es que nosotros estamos con estilos diferentes. Ya poner esa vestimenta, uy. Ya era costumbre en ese tiempo. Ya. No, por eso le digo, es que imagínese usted vestirse con su ropa y llevar una colcha o una sábana aquí todo el día en su cuerpo. Usted va a estar acalorado, pues. Va a estarse que se cambia la colcha por acá y te dice usted que me muevo calor. Ya, pero no era colcha, le llamaban túnica, que era gruesita, pero no demasiado. También le protegía del sol en el día. También le protegía del sol. Se la sabían poner en la cabeza. También. Amén. Para muchas cosas lo usaban. No, a veces también la usaban como almohada. Cuando en el día dormían, la envolvían y se la ponían como almohada cuando dormían en el piso. ¿Ya? A pesar de que en esas tierras dormir en el piso también era muy peligroso porque abundaban los escorpiones, las serpientes en ciertos lugares. Por eso ellos tenían que dormir con fogatas, porque si no dormían con fogatas, los animales, los insectos, las serpientes venían, por el olor de ellos venían y los atacaban, los mataban. Entonces el fuego hacía ahuyentar a esos animales. ¿Amén? Es como, no sé si será verdad o mentira, ¿no? Pero no sé si te has visto esos zapatos de payaso que cargan los árabes, ¿no? Esos zapatos antiguos que se veía como una punta así doblada para arriba. ¿Sí ha visto? Sí. Ya. Aunque usted, no sé, ¿no? Pero si usted se pone bien a observar ese zapato, tenía como una especie de vela aquí en la punta. Torcido sí, y como una especie de una vela. O lamparita. Lamparita. Entonces cuando tenían que salir a la noche, prendían la llamita ahí para salir a caminar en la noche, en la madrugada, porque esa luz espantaba escorpiones, serpientes, cualquier animalito que haya por ahí peligroso a lo que usted iba caminando. De ahí es que comparan ese versículo en el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, hace huir toda clase de demonio y espíritu inmundo.
Amén. Ah, eso es moderno, pues yo hablo de zapatos antiguos. No, Amén. Ahora, pastor, y ya que está hablando sobre la cultura, la vestimenta, una pregunta me viene así. Ellos vivían en aldea, ¿verdad? No, No, en ciertos lugares como Israel, Arabia, pero no todo era pura no todo aldea, era aldea. porque habían ciudades también. Y ellos sí tenían, entonces, como que dices, una casa como nosotros, ya con más comodidades. ¿Sí? O sea, mire, la diferencia de la aldea y de las ciudades es que generalmente la mayoría de ciudades eran fortificadas, tenían muros alrededor. En cambio, las aldeas no tenían muros y a veces eran casitas hechas con cosas sencillas. De repente eran hechas con palos usaban también piedras, ya. O sea, había diferentes formas de armar las casas. Generalmente por la parte de Israel, en lo que eran las ciudades, utilizaban bastante los ladrillos hechos de lodo secado al sol. Eso es lo que se descubrió en la arqueología, ¿no? Ladrillos de lodo secado al sol, secaban los ladrillos y después esos mismos ladrillos los iban colocando con lodo también, lodo y paja para ir formando sus casas. ¿Ya? Y si llovía, No, es que rara vez llovía. Es que esas tierras, mire, esas tierras no eran, no son como por acá. Allá sí llueve, pero no de la manera que llueve acá. Acá uno ve la lluvia torrencial y todo. No, por allá no es así. Allá llueve, pero no de forma torrencial. O sea, no se inundan las cosas. ¿Ya? Pero en invierno generalmente ellos siempre tienen que estar resanando sus casas, porque es obvio que la lluvia pues va destruyéndolas. Entonces ellos vuelven a resanarlas con lodo y paja. ¿Ya? En cambio, en otros lados, en otros lugares, ya usaban la brea también para unir los bloques. Se usaban brea y ahí iban uniendo los bloques y hacían bloques ya hornados. Y eso, en cambio, lo usaba la gente que tenía más platita. pero con el mismo lodo, no se lo ponían otra. Y allá lo ponían a hornar. Entonces, imagínense, el pobre usaba de una manera, el que ya tenía más o menos de otra manera, ¿no? El rico ya tenía su casita ya armada de otra forma, ¿sí o no? En cambio, cuando llegaron los romanos fueron los que empezaron a usar lo que son las piedras talladas para poder formar bloques, y ellos simplemente lo que hacían es que cogían y ponían un bloque sobre otro bloque de tal manera que encajen, ¿ya? Pero no utilizaban más nada para pegarlo, solamente Generalmente hay muchas construcciones donde no usaban nada más que hacían que encajonen bloque con bloque. y un temblor, algo, te mueve. No, es que eran bloques anchos, eran hechos de esta piedra, ¿cómo se llama? Mármol. Entonces eran bloques anchotes y al colocar uno sobre otro bien precisamente, ¿no? Colocado, eso impedía que se caiga Se muevan de y ni nada. Entonces así usted le dé un golpe no se caía, pues porque eran bloques anchotes, puestos uno encima del otro. ¿Ya? Y los únicos que hacían esas construcciones ya eran gente, pues ya, como quien dice, los multimillonarios, ya, que tenían para comprar esos bloques de mármol. Y hasta ahorita es así. Usted póngase a comprar pues un pedazo de mármol para poner en su casa bien bonito, ¿no? Mármol, el mármol rosado, o el blanco, que viene de por allá, de Arabia, de por allá. Imagínese comprar un pedazote de esos bloques. Siquiera le cuesta sus $500,000, ya, que viene así todo huesote, solo para ponerlo en el piso. Imagínense. Entonces, en la cultura había lo que es la forma de vestimenta, en la alimentación y también el lugar donde vivían. Y los adornos que también usaban, porque había gente que usaba muchos adornos de plata, de oro, pero había otros en cambio que usaban adornos hechos de huesos de animales, ¿ya? Y también habían adornos hechos con granos de plantas.
¿Se acuerdan del látigo que usaron para pegar a Jesucristo? Dice que en la punta del látigo los romanos le ponían diferentes cosas, le ponían pedazos de metal, pedazos de vidrio, de hueso, pero huesos duros, no cualquier clase de hueso, ¿ya? Ponían esos huesos duros de roer, ¿ya? Y también sabían ponerle pedazos de plomo, cosas pesadas, para que al pegar vaya quebrando el hueso, ¿ya? ¿Ya? Entonces el látigo se abría y iba arrancando. ¡Rax! Pero que cuando le pegaron a Jesucristo le iban arrancando piel. Y como tenía pedazos de plomo, también ahí en el látigo le iba quebrando huesos también. ¡Pra! ¿Ya? Lo que pasa es que uno se queda mirado, ¿no? Pero lo que hacían los romanos era practicar la justicia que ellos tenían, porque eso no es que cogían para pegarle a cualquiera. Los latigazos se lo daban a la gente que había cometido fechorías. No era cualquiera, no era el inocente. ¿Ya? ¿Y por qué le pegaron si usted me está diciendo que eso le pegaban a los que hacían fechoría? ¿Y por qué lo castigaban así tan feo? Porque fue injustamente acusado, pues. Cristo fue llevado delante de los romanos siendo acusado de que incitaba a la rebelión y muchas otras cosas más. ¿Ya? Estaba haciendo, incluso ellos le decían que en la ley judía él merecía la muerte. Entonces es obvio que los romanos decían, bueno, entonces este ha cometido terribles cosas, merece la muerte, pero antes de eso ser castigado. Esa era la regla romana. ¿Sí me debe entender? ¿Amén? Oiga, pastor, pero a los que estaban bendecidos ellos no le hicieron nada. ¿También hicieron lo mismo? Lo mismo. A todos le daban la misma receta. Pero no se había eso que a los que estaban a la de pecado. A ver, escúcheme esto. A ver, escúcheme. No crea lo que ve en las películas. No se veía eso. No crea lo que ve en las películas. Malhechores, a todos estos. Vean, estamos hablando de la escritura. Lo que usted vio que le hicieron a Cristo es lo que le hacían a todo criminal. Todo. O sea, los que estaban a los lados de Cristo también le habían dado sus buenas latigazos. También. No, a ver, ahí está equivocada. Ella hay una controversia. No, sí. Sí. Le vuelvo a repetir que todos los que estaban crucificados pasaron por la misma receta. Es como que hoy Estados Unidos dice, condenado a la silla eléctrica. ¿Usted cree que a otro lo van a poner en una sillita más chiquita y al otro en una menos eléctrica y al de aquí sí, bastante? No, todos pasan en la misma silla eléctrica. Todos. O sea, los dos ladrones que estaban a los lados de Jesucristo recibieron los mismos latigazos, el mismo trato, todos. Con la diferencia que ellos fueron de una vez al castigo. Pero no, también. Pero que no, escúcheme esto, vuelvo a repetirle esto. A ver, atiéndame. Exactamente lo que dice el hermano Morocho. ¿Por qué vemos lo de Cristo? Es porque la Biblia está relatando es lo que le pasó a Jesucristo. No está enfocándose en los ladrones. No está hablando si los ladrones llevaban o no la cruz arrastrando, porque lo mismo que hizo Cristo también hicieron lo mismo ellos. También. No sé, pero había una película histórica que salió hace años, donde salía eso. Salía Jesús arrastrando su cruz y salían también los ladrones arrastrando su cruz. Porque hacían lo mismo. Pero el relator bíblico está hablando de Jesucristo, no está hablando de los otros, porque eso no le interesaba a él. ¿Ya? No le interesaba, lo que le interesaba era el momento de la estrella principal que era Jesucristo. ¿Sí vamos viendo? Amén. Por eso que Jesús decía, cuando ya sigan a morir, perdónalo, porque no sabe lo que hace, pero semejante castigo al pobre. Ya, claro. Bueno, en la cultura también intervenía lo que es el idioma, y eso es un problema para muchas naciones, incluso hasta para nosotros. Imagínense que usted, si Dios lo mandara de misionero a un país latinoamericano, tendría que preocuparse, escúcheme bien esto, no emocionarse, uy, me mandaron al Paraguay, qué bonito, voy a estar 2 años por allá.
Pero si lo mandan de misionero y su viaje todavía demora 3 meses, en esos 3 meses ya prepárese, estudie cómo es la costumbre en Paraguay, qué palabras yo como ecuatoriano puedo decir y cuáles son grosería y malcriadez, porque hay palabras que nosotros decimos que para los paraguayos de repente son malcriadeces, ofensivas, terribles. ¿Amén? Así como en esas naciones, cuando ellos vienen por acá, decir ciertas palabritas también para nosotros son ofensivas. ¿Sí o no? Por ejemplo, para usted y para mí, ¿qué es una cuchara? Una cosa como... ¿Ya? Pero usted no puede decir cuchara allá en un restaurante colombiano. En Venezuela también tiene ese... No va a decir a la mesera, páseme una cuchara, porque la gente lo va a quedar mirando, ¿no? Con cara, uy, ¿este de dónde viene? Qué malcriado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo tienen que pedir entonces para poder comer? Entonces, Hay que aprender, pues, hay que aprender, hay que estudiar. yo les enseño para que no meter la pata. Como en Venezuela, el guineano sí dice guinea, se dice cambú. No va a Venezuela de Monguinea, se van a estar bien. Cuando yo estuve en Venezuela, me da hasta vergüenza ir a la tienda, le llaman bodega. Claro. Y si estás con los míos, porque cambian la... es la misma cosa que tienen otros nombres. Y yo, de lo que está ahí, yo se le decía a la sandía de zapatillas, casi todo cambia. Bueno, voy a ver Es verdad. Y por eso es que a veces nosotros fallamos. ¿Sí me está escuchando? Y no solamente en eso del misionero, sino que cuando Dios reparte dones es lo mismo. Yo he escuchado gente que dice, Dios te va a llamar, dice evangelista, contento, dice, voy a ser evangelista. Dice, va a llamarte de profeta, contento, y ya empieza hasta a profetizar. Está mal. Primero tiene que prepararse antes de usar lo que Dios le está dando. ¿Amén? Pastor, Tiene que prepararse. pastor, una pregunta. Usted dice que ser misionero, por ejemplo, si usted va a ser misionero, ¿eso nace o se hace? Es un llamado de Dios. Nadie nace de misionero. Es un llamado de Dios. Un llamado no es porque usted dice, tú eres un misionero, que No. es misionero. No. Y no nos olvidemos también que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, no el ser humano. Yo como pastor no puedo decirle a ningún miembro de mi iglesia, tú vas a hacer tal cosa. No, estoy equivocado. Porque el Espíritu Santo es el que da los dones. El hombre no es el que da los dones. Y sí hay religiones, desgraciadamente, que son evangélicas y de otras religiones, donde hay ciertos siervos que empiezan a decirle al uno, ven para acá, voy a orar para que seas evangelista, ¿no? O te doy, dice, te doy el don de esto, te doy el don de esto. Está mal. Los dones los da el Espíritu Santo. Muchas iglesias fracasan porque Se destruyen porque mucha gente recibe cosas que Dios no le ha dado. tiene su conocimiento para... Mira, es una profecía que no es de parte de Dios. También profecía que no es parte de Dios. Y Ya. la persona que la recibe se lo cree. Y ahí viene muchas veces que cosas salen mal. Mi profe está viendo que hay un predicar como un profeta, que sale a la gente como zombie. Es un científico, es el doctor Cano, es un científico. Y es cristiano, no sé si te lo ha visto en las redes. Y todas las profecías que él ha venido diciendo por estos terremotos, estos incendios que ha habido, estas últimas situaciones que han venido ocurriendo, se han cumplido. Por eso yo veo lo que él dice. No. Vea, yo le aconsejo siempre esto. Pero él lo dice. Vea, la mayoría, escúchenme esto. Hay muchos que sí son profetas, pero hay otros que no son profetas. Son lo que se dice charlatanes. Que ellos le dicen, y escúchenme, ellos le dicen, yo profeticé. Y la gente se lo cree. Pero usted tiene que ir a los videos antiguos para ver si en verdad lo hizo. ¿Sí me debe entender? Porque cualquiera le puede decir, yo lo dije y el Señor me anunció y por eso lo dice, yo lo dije. Vaya pues a su página, al historial y vaya a ver si en verdad lo dijo.
Porque si no lo dijo, entonces el sinvergüenza simplemente está manipulando a la gente, lavándole el cerebro, para tenerla ahí agarrada. Así es, que tener uno también un poco de astucia. Entonces yo digo y dice que se va a ir a la puerta de los hombres. No, nada de esas cosas. Por eso dice que por eso dice todo lo que dice Señor, la reina de los pies. No, lo que pasa es que el enemigo siempre juega con la ignorancia de uno. Juega porque el diablo sabe que uno, aunque le parezca mentira, pero uno es morboso, en el sentido de querer saber lo extraño, lo oculto y todo eso le atrae a uno, le atrae. Entonces el diablo sabe. Y por eso es que esa gente a veces se presenta con videos y cosas espantosas y atractivas y uno quiere enseguida, ¿no? Uno dice, por lo que lee, dice, ¿será verdad? Y pues enseguida va a investigar si es verdad o mentira. Ahí también ¿No? hay algo que a veces es mío. Bueno, van a anotar un deber del mundo del Nuevo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento, deber. Anote, ¿cómo era la naturaleza? Coma, la cultura y el comportamiento de las personas en el Nuevo Testamento o en los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cómo era la naturaleza, la cultura y el comportamiento de las personas en los tiempos del del Nuevo Testamento?